Qiyun Smooth 5S. Guía de usuario. Antes de utilizar este estabilizador, comprueba que todos los elementos siguientes estén incluidos en el paquete. En el caso de que te falte alguno, te recomiendo contactarte con Qiyun o con la persona que te lo vendió. Debe venir una tarjeta de afiliación VIP con 1 año de tiempo a partir del momento de su activación. Una correa de muñeca para que tanto tu estabilizador como tu teléfono estén seguros y sujetos a tu mano. Una luz de relleno que viene solo en la versión combo. 4 filtros para la luz de relleno en 4 colores distintos. Un cable USB-C. Un trípode. Y por supuesto el Qiyun Smooth 5S. Para conocer el funcionamiento de un dispositivo es muy importante describir y conocer cada una de sus partes. 1. Ranura para la luminaria de relleno magnética. 2. Rueda de control del enfoque y zoom. 3. Conmutador del enfoque y zoom. 4. El mango. 5. El trípode. 6. El puerto de carga del teléfono móvil. 7. La abrazadera del teléfono. 8. El brazo del eje de balanceo. 9. La perilla de bloqueo. 10. Motor del eje de balanceo. 11. Panel de control. 12. Motor del eje de inclinación. 13. Pasador de bloqueo del eje de inclinación. 14. Pasador de cierre del eje de balanceo. 15. Orificio roscado de 1/4 de pulgada. 16. Botón de encendido. 17. Botón FN. 18. Eje de rotación de la abrazadera del teléfono. 19. Luz de relleno del eje de inclinación. 20. Brazo del eje horizontal o de paneo. 21. Motor del eje horizontal. 22. Seguro del eje horizontal o de paneo. 23. Puerto USB-C para cargar la batería y actualizar el firmware. 24. Botón del disparador. 25. Orificio para la correa de muñeca. 26. Luz de relleno magnética. Al usar el Smooth 5S por primera vez, se debe cargar completamente la batería para activarla y garantizar un correcto funcionamiento del gimbal. Utiliza el cable USB-C provisto por el fabricante para conectarlo a un adaptador de USB-C. El adaptador recomendado es de 18 watts como máximo. Conecta el cable al puerto de carga del dispositivo Smooth 5S. Cuando los pilotos se iluminen sin parpadear, quiere decir que se habrá completado la carga. Ahora que cargaste y activaste correctamente la batería, vamos a pasar al montaje del teléfono. Primer paso, desbloquea los ejes de inclinación, giro y paneo y extiende el Smooth 5S. Ojo, ten en cuenta que durante este proceso de montaje debes girar en la dirección correcta como te muestro en el video los pasadores para que no se vayan a dañar. Paso 2, monta tu teléfono sobre la abrazadera del teléfono. Puedes colocar el teléfono en modo vertical o también conocido como retrato o en modo horizontal también conocido como modo paisaje según el escenario y la situación que quieres grabar. Al montar tu teléfono, ten en cuenta la dirección de instalación de las cámaras del teléfono como te muestro en el video. Asegúrate de que todo el teléfono esté bien sujeto por la abrazadera. ¿Cómo instalamos la luz de relleno? Si compras el Smooth 5S en la versión combo, el paquete incluye una luz de relleno magnética. Instala la luz de relleno magnética en la cámara frontal o trasera de acuerdo al escenario de grabación, garantizando una firme instalación. Ahora que montamos nuestro teléfono en el estabilizador, vamos con un paso muy importante para evitar que se sobrecarguen los motores o que hagas un uso inadecuado de la batería de tu estabilizador. Y este paso es el equilibrado. Cuando tengas la montura en modo retrato, desbloquea el brazo del eje de giro y empuja el brazo para moverlo a la izquierda o a la derecha hasta que el teléfono se quede quieto y casi nivelado respecto al suelo. Y finalmente aprieta la perilla de bloqueo. Luego mueve el teléfono a la izquierda o a la derecha hasta que el teléfono quede quieto y casi nivelado respecto al suelo. Ahora, cuando tienes el montaje en modo paisaje, primero desbloquea el brazo del eje de giro
Empuja el brazo para moverlo a la izquierda o a la derecha hasta que el teléfono quede quieto y casi nivelado respecto al suelo. Y finalmente aprieta la perilla de bloqueo. Luego mueve la abrazadera del teléfono hacia adelante o hacia atrás hasta que el teléfono se quede quieto y casi nivelado respecto al suelo. Recuerda, el estado de equilibrio del teléfono afecta la autonomía del gimbal. El gimbal puede funcionar normalmente aunque no esté equilibrado. Sin embargo, hay un mayor consumo de la carga de la batería y la fuerza del motor se ve disminuida. ¿Recuerdas que al inicio repasamos cada una de las partes de este estabilizador? Bueno, llegó la hora de saber cómo usarlas. La rueda de control del enfoque y del zoom. Gira la rueda para controlar el enfoque y el zoom en la aplicación Steadicam. Gira la rueda para controlar el zoom en la aplicación ZY-Kami. El conmutador de enfoque y zoom. Púlsalo una vez para permitir alternar entre enfoque y zoom en la aplicación Steadicam. Botón de menú. Una pulsación te permitirá acceder al menú Smart o regresar a la interfaz de grabación en la aplicación ZY-Kami. Púlsalo para regresar a la interfaz de grabación en la aplicación Steadicam. El joystick. Desplaza el joystick arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha para controlar la rotación del gimbal. Modos del gimbal, nivel de carga de la batería y pilotos de estado. Modos del gimbal. El piloto de cada modo permanecerá encendido para indicar el modo activo en un momento dado. Nivel de carga de la batería. Estando encendido el gimbal, pulsa su botón de encendido una vez. El piloto PF parpadeando en color rojo indica un nivel bajo de carga de la batería. Un piloto parpadeando de color blanco quiere decir que el nivel de carga de la batería está entre un 0 y un 20%. Dos pilotos parpadeando de color blanco quiere decir que la batería está entre un 20 y un 40%. Tres pilotos parpadeando de color blanco significa que la batería está entre un 40 y un 60%. Cuatro pilotos parpadeando de color blanco indica que la batería está entre un 60 y un 80%. Cinco pilotos parpadeando de color blanco quiere decir que la batería está entre un 80 y un 100%. Pilotos de estado del estabilizador. 5 pilotos parpadeando lentamente indican que el estabilizador está en modo espera. Botón de selección de la resolución. Una pulsación te permitirá acceder a la interfaz de ajuste de la resolución en las aplicaciones ZY-Kami o Steadicam. Rueda de ajuste. Gira la rueda en los diferentes menús de las aplicaciones ZY-Kami y Steadicam para seleccionar parámetros y funciones. Botón de la luminaria de relleno. Una pulsación te permitirá confirmar los ajustes realizados en algunos menús de las aplicaciones ZY-Kami y Steadicam. Pulsación doble te permitirá iniciar la grabación en el modo seleccionado desde la aplicación ZY-Kami o Steadicam. Mantenerlo pulsado te permitirá encender o apagar la luminaria de relleno magnética. Estando encendida la luminaria, gira la rueda de ajuste para controlar la luminosidad. Botón de ajuste del ISO y de la exposición. Una pulsación. Esta función está desactivada en la aplicación ZY-Kami, pero en la aplicación Steadicam te permite cambiar entre las opciones de obturador, ISO y balance de blancos. Botón disparador. Una pulsación. Esta función, aunque está desactivada en la aplicación ZY-Kami también, pero en la aplicación Steadicam, una pulsación te permitirá mostrar o ocultar los iconos de la pantalla. Botón álbum de fotos. Una pulsación te permitirá abrir y cerrar el álbum de fotos en las aplicaciones ZY-Kami y Steadicam. Selector de modo. Una pulsación para cambiar entre los modos del gimbal PF, L, F, POV y V. Pulsación doble te permitirá volver al modo anterior. Botón foto o video. Una pulsación permite iniciar la grabación en el modo seleccionado desde la aplicación ZY-Kami o Steadicam. Pulsación doble permite alternar entre las cámaras delantera y trasera en la aplicación ZY-Kami. En la aplicación Steadicam, la pulsación doble permite alternar entre el gran angular, super gran angular, teleobjetivo automático y cámara delantera. Botón FN. Una pulsación. Esta función está desactivada en la aplicación ZY-Kami.
En la aplicación StayCam, una pulsación te permitirá acceder al menú de ajustes de las secuencias de video. Pulsarlo 5 veces restablecerá el Bluetooth. Mantenerlo pulsado encenderá la luz de relleno del eje de inclinación. Puerto tipo USB-C para cargar la batería y actualizar el firmware. Usa este puerto para cargar el gimbal o para conectarlo a una PC. Botón del disparador. Una pulsación activará o desactivará Smart Follow en la aplicación ZY Cami. Pulsación doble para recentrar o reposicionar. Pulsación triple permite girar 180 grados el eje de movimiento horizontal. Mantenerlo pulsado permitirá entrar en el modo Go. Modos del estabilizador. Modo de seguimiento horizontal o PF. Los motores de los ejes de inclinación y de balanceo están bloqueados y el eje de movimiento horizontal sigue el movimiento de la empuñadura del gimbal. Empuja el joystick hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para controlar el eje de inclinación y el eje horizontal. Modo de bloqueo o L. Los tres motores están bloqueados y no seguirán el movimiento de la empuñadura del gimbal. Empuja el joystick hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para controlar el eje de inclinación y el eje horizontal. Modo de seguimiento o F. El motor del eje de balanceo está bloqueado. Los motores del eje de inclinación y de movimiento horizontal siguen el movimiento de la empuñadura del gimbal. Empuja el joystick hacia arriba o hacia abajo, a la izquierda o a la derecha para controlar el eje de inclinación y el eje horizontal. Modo de punto de vista o POV. Los tres motores seguirán el movimiento de la empuñadura del gimbal. Modo vórtice o V. El motor del eje de inclinación gira 90 grados hacia arriba y los motores de los ejes de inclinación, balanceo y paneo se mueven siguiendo el giro del mango. Desplaza el mando del control a la izquierda o a la derecha para controlar el giro en el eje de paneo. Reposición manual. Desde los modos de seguimiento horizontal PF y modo de bloqueo L, la cámara se puede girar a mano a un cierto ángulo. Sosténla durante 2 segundos y la cámara se quedará fija en ese ángulo después de soltarla. Modo de espera. Con el estabilizador Smooth 5S encendido, gira manualmente el eje de balanceo o el eje de movimiento horizontal hasta que el eje active el dispositivo de bloqueo integrado. A continuación, el dispositivo entrará automáticamente en modo de espera. Desbloquea el eje de balanceo o el eje de movimiento horizontal para activar el gimbal. ¿Cómo recoger el estabilizador? Primero, gira la perilla de bloqueo. Luego, desplaza a la izquierda el brazo del eje de balanceo. Y 3. Deja caer el brazo. 4. Bloquea el motor del eje de balanceo y luego gira la perilla. Acto seguido, bloquea el motor de inclinación y también gira la abrazadera del teléfono. Por último, activa el bloqueo del motor de paneo y gira el motor hasta que escuches un clic, lo que indicará que este ha quedado asegurado.